Querido alumnado, bienvenidos a esta lección magistral que vamos a dedicar a una subdisciplina de la antropología fundamental como es la antropología económica. De hecho, podemos indicar que la antropología económica estudia los sistemas de producción, así como los de distribución y consumo de los diferentes grupos de humanos. La economía, no olvidemos, es una parte fundamental de la cultura. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo el objetivo de la cultura es la supervivencia, la reproducción y la continuidad de los grupos humanos. Por ello, la antropología económica se va a ocupar de estudiar el entramado institucional que actúa en la producción y en la reproducción de la propia vida humana. El enfoque no es otro que centrarse en los mecanismos que permiten el sustento del ser humano o los medios para poder conseguirlo. Dichos mecanismos se presentan siempre en entramados institucionales, de forma que se puede contratar, por ejemplo, a parientes, ser un empresario exitoso vendiendo a los amigos, a los vecinos, o precisar de un especialista en magia para realizar labores agrícolas. Estos ejemplos, al fin y al cabo, no son más que la acción económica se encuentra integrada, por ejemplo, con el parentesco, con las relaciones sociales o la religión y de manera respectiva. Entonces, para entender lo económico dentro del campo social, hay que centrarse en las relaciones de intercambio. Una de las grandes aportaciones realizadas por la antropología económica. Reciprocidad es un intercambio de bienes, materiales o inmateriales. Por ejemplo, un inmaterial sería el prestigio, entre personas o grupos que son imaginados como socialmente iguales. Vamos a poner algunos ejemplos. El comercio silencioso. Era un tipo de comercio practicado en algunas zonas de África y de Asia y que facilitaba el intercambio recíproco. Los objetos para ser intercambiados eran situados en un descampado. El otro grupo, luego de esconderse del primero, inspecciona los objetos, coge estos y deja los suyos. El primer grupo regresa y si quedó satisfecho va a coger los objetos del segundo grupo. Ejemplo, entre los pigmeos en Butí intercambian carne por plátanos con los banto africanos. Otro ejemplo ya clásico es el Nkula. El Nkula era un sistema de intercambio ceremonial asociado también al comercio de lucros que se desarrollaba en las Islas Trobriand en el estado de Nueva Guinea. Estudiado por Bronislaw Malinowski, uno de los padres, al fin y al cabo, de la antropología y creador del funcionalismo, consistía en la circulación de collares rojos, llamados soulaba, que circulaban por las islas siguiendo la dirección de las agujas del reloj, y de brazaletes de conchas blancas, denominadas ngwali, que se desplazaban en sentido contrario. Había un prestigio y una riqueza asociados a la posesión de conchas, collares y pulseras, artículos ornamentales denominados baigua, pero su valor económico no estaba para nada relacionado con el valor del objeto en sí mismo, sino que era atribuido social y culturalmente. El intercambio, al fin y al cabo, implicaba saber dar, saber recibir y, sobre todo, saber retribuir. Paralelamente al intercambio ceremonial existía un intenso intercambio de productos agrarios y también de artesanía, fundamentales, lógicamente, para la supervivencia de los habitantes de las Islas Trobriand. Esto siempre va a tener una consecuencia en el reparto de alimentos. No olvidemos que dicho reparto lo que permite, y aquí es donde entra el análisis antropológico, es la necesidad de reducir posibles tensiones, posibles envidias o incluso disgustos. También para mantener pacíficamente todo tipo de relaciones sociales, o también las contraprestaciones de obligaciones y amistad cruzadas, así como los sistemas de prestigio. Si nos damos cuenta, las relaciones de intercambio son muchísimo más complejas
que única y exclusivamente las relaciones económicas en sí mismas, en tanto en cuanto pueden reducir, y reitero, tensiones, conflictos, asociar prestigios, etcétera, etcétera. Otro concepto fundamental, además del de intercambio, el de redistribución. Este guarda relación directa con la existencia de un centro, por ejemplo, una institución o una persona, que distribuye bienes en un entorno concreto, como puede ser una comunidad o una sociedad, y que previamente ha recibido de los miembros que lo están integrando. Por lo tanto, se trata de algo asimétrico y que puede devenir en algún tipo de desigualdad. Hay dos tipos de redistribución. Por un lado, la no estratificada. El redistribuidor trabaja más que los otros y queda con la porción más pequeña o con ninguna, recibiendo así admiración y prestigio por eso. O la estratificada. El redistribuidor deja que los otros hagan la mayor parte del trabajo y queda con la mayor parte de los productos para él y para su familia. Veamos algunos ejemplos de redistribución no estratificada. El potlatch en las tribus Kawilt del noroeste de Estados Unidos y Canadá. Estas son fiestas de redistribución entre las tribus con mejores y peores cosechas cada año. Aquí existe la obligación de la paridad, es decir, dar y recibir deben ser proporcionales. Se practicaba en memoria de una persona fallecida, para reconocer el estatus de un miembro de la familia o para celebrar, pues por ejemplo, la creación de un tótem. En este se encarnaba la posición social de sus participantes. Cierto es que en el año 1885 fue prohibido por el gobierno canadiense, aunque se legaliza de nuevo en el año 1950. Hoy en día es una práctica en memoria de los antepasados muertos y todavía se continúa celebrando. También el intercambio comercial o de mercado, la redistribución, las formas de intercambio en sí mismas, y aquí tenemos algo que es muy específico y que realmente podemos decir que data ya de... Es cierto que hace algunos siglos, pero toma nuevas reconsideraciones con el advenimiento de la sociedad industrial y, lógicamente, con el capitalismo. En este tipo de intercambio domina el dinero como valor de los productos en el intercambio. Los precios van a dominar todas las formas de mercado. Los precios de los bienes y de los servicios se van a determinar por compradores y por vendedores, pero también por la política económica. Tras el pago, no hay casi ningún tipo de obligación entre comprador y vendedor. El lugar de mercado, además de intercambio de bienes, también puede servir como un punto de intercambio de información, espacio de ocio y de consumo. Pensemos, por ejemplo, en los centros comerciales, que no única y exclusivamente sirven para ese intercambio de producto por dinero, sino que también sirven para mostrarse frente a esos otros que están a nuestro alrededor, para ser reconocido por esos otros. Por lo tanto, puede esconder unas relaciones muchísimo más amplias y más densas. Y el modo de producción, que es la forma de organizar la producción, que depende de los factores de producción, como son la tierra, el trabajo, la tecnología y el propio capital. Y al fin y al cabo, que acaba, pues generando esas relaciones sociales propias de producción en desigualdad o en menos desigualdad. Otro concepto importante es el de reproducción social, que es el proceso de reiteración de las relaciones entre las clases sociales, algo necesario al fin y al cabo para la continuidad del propio modo de producción capitalista, como bien refería el socioantropólogo inglés Paul Willis. Otro fundamental como concepto es el de culturas del trabajo. De hecho, referimos a culturas del trabajo en tanto en cuanto es un conjunto de conocimientos teóricos y prácticos, pero también de comportamientos, de percepciones, de actitudes y de valores que los individuos van adquiriendo y van construyendo a partir de su inserción en los procesos de trabajo y o de la interiorización de la ideología
sobre el propio trabajo. Por lo tanto, modifica, al fin y al cabo, estas culturas del trabajo su propia visión del mundo como miembros de un determinado colectivo. Pero otro concepto fundamental para entendernos es el de explotación. No deja de ser un proceso mediante el cual ciertos individuos o sectores sociales se apropian de toda o alguna parte del trabajo de quienes producen directamente los bienes necesarios para una determinada sociedad, ya sea para su uso como consumo particular, ya sea para su puesta, lógicamente, a la venta en un mercado. Este proceso ha sido común a la mayor parte de modos de producción en la historia de la humanidad, cierto es, excepto en algunos grupos de cazadores-recolectores. Querido alumnado, muchísimas gracias por vuestra atención, os envío un abrazo y os deseo lo mejor.